Bendiciones, Shabbat Shalom para todos, Yahweh les bendiga, estamos ya conectados a través de Facebook, Instagram y a través de YouTube, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Así que damos gracias a Yahweh, que el Padre te bendiga, estamos ya entonces en conexión. Damos gracias al Padre por otro día más de poder predicar su palabra y agradecer a Yahweh por tantos mensajes, tanta palabra que Él está dando a su pueblo, que Él está ministrando a sus hijos. Damos gracias a Yahweh entonces, y también doy gracias a Yahweh por ser un instrumento en sus manos y poder compartir lo que sale de su corazón para sus hijos, para su pueblo. Así que bienvenidos, que Yahweh les bendiga, y vamos a iniciar entonces con una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos, que Él pueda hablar a tu vida, pueda hablar a tu corazón, que este mensaje pueda ser de edificación y poder entender cuál es la verdadera prosperidad. Así se llama este mensaje. Así que gracias Yahweh, gracias Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por todo lo que muchas veces nosotros pasamos, que no entendemos. Gracias por el proceso, por todo lo que permitís, tanto lo bueno, lo malo según nuestros ojos. Gracias Yahweh por la vida de mis hermanos, que tú puedas hablarles, ministrarles, que pueda ser de bendición este mensaje para sus vidas y que pueda ser de luz y de esperanza para cada uno de ellos. Padre, consuela sus corazones, extiende tu mano de misericordia y te pido que obres sobre cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo amado, Yahshua, te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Y el título se llama La verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad. Y quiero hablarte sobre la bendición de Yahweh. Sobre las Escrituras, cuando Él nos habla de ser prósperos, de ser bendecidos, de ser en sí multiplicados en todo lo que tenemos. Nosotros, muchos de nosotros, venimos de diferentes denominaciones, iglesias, venimos de diferentes enseñanzas, escuelas, y muchos de nosotros nos han enseñado que la bendición de Yahweh viene al dar, es decir, a dar lo que nosotros tenemos a Yahweh, sea dinero, sea cosas materiales, a través de diezmos, a través de ofrendas. Nos han enseñado de que si no le damos a Yahweh, Yahweh no nos puede bendecir. Y si no le damos el diezmo al Padre, le estamos robando. Y muchos de nosotros hemos recibido esta enseñanza. Y quizás en las iglesias, quizás algunos de ustedes en las iglesias hasta el día de hoy enseñan estas cosas, estas doctrinas. Y hoy vamos a entender realmente cuál es la verdadera prosperidad y la verdadera bendición que viene del Padre. Cuando vemos las Escrituras nos habla del diezmo. El Antiguo Pacto nos habla del diezmo, que Yahweh pide a Israel, a su pueblo, que diezme. Podemos ver muchísimos ejemplos. Yo ya he dado otro mensaje, muchos mensajes sobre el diezmo ahí en el canal de YouTube. Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua, ahí hay muchísimos, el origen del diezmo, ahí claramente explico versículo por versículo qué significa el diezmo. El diezmo es el 10% de nuestras ganancias. Ahora Yahweh, el Elohe de Israel, Él le pedía el diezmo a Israel, y que el diezmo no era dinero, sino era frutos de la tierra. Era el ganado, frutos de los árboles, aceite, etcétera, etcétera. Los diezmos en sí eran varios y que eran alimentos. Y todos esos diezmos que las tribus tenían que juntar eran para la tribu de Leví, que eran los levitas que se dedicaban al servicio del templo, del Mishkan, porque ellos no tenían tierra para trabajar. Entonces, a través de esos diezmos que Israel, que las 12 tribus de Israel iban
juntando para una tribu en particular, que era la tribu de Leví, se guardaba todos los alimentos en el alfolí. Cuando la Biblia habla de alfolí, era un depósito, era como un cuarto grande dentro del templo, dentro del Mishkan, donde se guardaban todos los alimentos. Y luego ese diezmo, en el hebreo podemos también verlo como maser, 10%, ese diezmo se le daba a diferentes tipos de personas. Y específicamente a huérfanos, viudas y extranjeros. Es decir, que el diezmo era para la tribu de Leví y los levitas repartían el diezmo a las personas que tenían necesidades dentro del pueblo de Yahweh. Huérfanos porque se quedaban sin padres, viudas porque se quedaban sin esposo, sin marido, que iban a la batalla o que morían por diferentes situaciones, y extranjeros que venían de pueblos paganos y que no tenían tierra para trabajar ni para heredar, pero eran parte del pueblo hebreo, entonces se les sustentaba a través de los diezmos. Cuando estudiamos el Antiguo Pacto, vemos que el diezmo siempre tuvo un objetivo: poder suplir las necesidades del pueblo de Yahweh. El diezmo siempre fue alimento, nunca fue dinero. Ahora, el diezmo en el Nuevo Pacto nunca más se pidió, ni se dio. No lo pidió Yahweh, ni se le dio al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el año 70 fue destruido el último templo, el Mishkan, que fue destruido por la abominación desoladora, por el Imperio Romano, donde ya no hubo más sacerdocio levítico, no hubo más sacrificio de animal. ¿Por qué? Porque nuestro amado Salvador fue el Cordero que por su sangre, una vez y para siempre, a través del sacrificio de él, Yahweh nos perdonó de todos nuestros pecados una vez y para siempre. Y justamente estamos ya en días de Yahweh, fiestas de Yahweh, estamos en días bíblicos donde nosotros recordamos el sacrificio de nuestro amado Salvador. Entonces, cuando hablamos del diezmo, tenemos que entender que es un mandamiento que ya no está vigente. Que a través de los apóstoles en Hechos, ellos se movían por ofrenda. Ellos servían por ofrenda. Sustentaban la necesidad del pueblo, de la congregación, de los hermanos, por ofrenda. Entonces, cuando hablamos de la verdadera prosperidad, tenemos que entender que Yahweh nos ha enseñado en su palabra y en su Torá que la verdadera prosperidad no es darle a Yahweh, sino es obedecerle. Y muchos hermanos siempre me dicen: no, pero yo doy mi diezmo, aparto siempre para Yahweh, siempre para el Padre. Si quieren hacerlo, háganlo, pero no es un mandamiento vigente. Malaquías 3:10 dice: me han robado en sus diezmos y ofrendas. Diezmos, dice. ¿Por qué? Porque eran alimentos de la tierra, del ganado. Y Yahweh le dice al pueblo de Israel: ustedes me han robado. ¿Por qué no me prueban ahora si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes abundancia hasta que sobreabunde y me encargaré del devorador yo mismo? Y muchas veces nos han enseñado que tenemos que dar el diezmo a Yahweh porque si no vendrá el devorador, que es Satanás, y nos robará la economía. Nos robará las bendiciones de Yahweh. Pero nosotros siempre tenemos que entender, y siempre explico y enseño a través de este ministerio, el contexto de la escritura bíblica. El contexto es que Yahweh le está hablando al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel específicamente, donde no le estaban dando el diezmo a la tribu de Leví, donde no estaban supliendo la necesidad de los huérfanos, las viudas y extranjeros. Entonces Yahweh dice: ¿acaso yo no soy el Elohe proveedor, el Dios proveedor? ¿No soy aquel que los he escogido, los he sustentado, les he dado alimento, agua en el desierto? ¿Acaso, por qué no me prueban? ¿Por qué no claman? Si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré lluvia. Y esa lluvia es literal.
No es una lluvia de bendición económica. No es una lluvia de prosperidad, como muchos enseñan. No podemos sacar de contexto la Escritura. El pueblo de Israel en el tiempo del profeta Malaquías estaba pasando escasez, miseria, hambre, porque no llovía. Y ese devorador eran las langostas, eran aquellos insectos que iban y invadían todos los trabajos de la tierra, todo lo que era el fruto, la hoja verde, y lo destruían. Por eso dice Yahweh, yo me encargaré del devorador. ¿Por qué? Porque mía es la tierra y yo soy el que da fruto. Entonces siempre Yahweh le enseñó a su pueblo a entender acerca del diezmo. Porque el diezmo, en el antiguo pacto, era una lección, era una enseñanza que Yahweh le daba al pueblo de que todo lo que yo te doy, un porcentaje es para mí. Para que recuerdes que todo lo que tenés es gracias a mí. Y esa era la enseñanza de Yahweh para su pueblo. Pero no era solo para Yahweh, era para Yahweh, pero era para el pueblo, porque Yahweh le daba a los levitas y le daba a la gente necesitada. Entonces, cuando entendemos el origen del diezmo, el propósito del diezmo, entendemos que cumplió una función, un tiempo. Si vos querés que Yahweh te bendiga y te vaya bien en la vida, no tenés que dar un diezmo, no tenés que dar una ofrenda o un pacto, no tenés que darle un auto, una casa o dinero. Tenés que obedecer sus mandamientos. Porque ahí está el secreto de la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad viene a través de Yahweh cuando aprendemos a obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos permanecen para siempre. De todos los mandamientos que hay, 613 mandamientos, más 10 mandamientos principales, la mayoría ya se cumplieron a través del sacrificio de Yahshua. Pero hay mandamientos perpetuos, como el día de reposo, como las fiestas, como los alimentos, entre otros. Y para entender los mandamientos de Yahweh hay que estudiarlos. Lamentablemente, muchos teólogos, pastores, muchos ministerios nos han enseñado que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es una gran mentira, me atrevo a decir, y un gran error cuando enseñan esas cosas. ¿Por qué? Porque es una mentira y porque es un gran error. Porque no está hablando de la ley de Yahweh, Pablo, en las cartas de Gálatas y también en Romanos, sino está hablando de la ley del pecado. Y Pablo dice, ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia, el regalo inmerecido que Yahweh nos dio por medio de su Hijo, por medio de su sacrificio. Por eso dice Gálatas, no estén bajo las obras de la carne, Gálatas 5, porque los frutos del Espíritu da vida y contra tal ley no hay con qué darle. ¿Qué ley? ¿La ley de Yahweh? No, la ley del pecado. Cuando Pablo habla en Gálatas y Romanos, la ley se refiere a dos tipos de leyes. La ley de Yahweh como mandamiento y la ley del pecado como la esclavitud de pecado. Entonces es importante entender el antiguo pacto para entender el nuevo pacto. Si estudiamos el nuevo pacto sin el antiguo, conoceremos la verdad incompleta. Si estudiamos el antiguo pacto y no estudiamos el nuevo, conoceremos la verdad incompleta. Entonces la verdad de Yahweh está en los dos pactos. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto nos habla y nos muestra una sombra de lo que sería el nuevo pacto. El nuevo pacto, por medio de la sangre de nuestro amado Salvador, es la consumación del antiguo pacto. Pero eso no significa que en el antiguo pacto haya mandamientos que no estén vigentes. Por eso necesitamos entender y estudiar la verdad de Yahweh, sus escrituras y su Torá.
Entonces tenemos que entender cuál es la verdadera prosperidad de Yahweh. El pueblo de Yahweh ha sido engañado y sigue siendo engañado por muchas falsas enseñanzas y doctrinas con respecto al diezmo. Yahweh te va a bendecir si sos obediente. Yahweh no te va a bendecir si das diezmo, das pacto, ofrenda o das algo material. Porque cuando obedecemos a Yahweh lo hacemos de corazón, no por obligación ni por imposición. Ahora, mucha gente da dinero, da ofrenda, da pacto, da cosas materiales a una iglesia, a un ministerio, o le dice esa persona, yo se lo doy a Yahweh y reciben bendiciones. Claro que sí, pero ¿por qué? Porque el amor de Yahweh va más allá de las falsas doctrinas, de los errores del hombre, de las falsas enseñanzas. Pero no significa que estén en la verdad. Entonces tenemos que entender que la verdadera prosperidad no se basa de dar un diezmo, de dar una ofrenda, de dar un pacto, una semilla o en sí una primicia, sino en obedecer sus mandamientos. La verdadera prosperidad es la que Yahweh le enseñó a Josué. Josué 1:8 dice, Yahweh le dice a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente. Guarda mis mandamientos, medita en ello, guarda mi Torá, guarda mis instrucciones, porque tú eres el líder ahora del pueblo de Israel. Ya Moisés no está más. Ahora es tu responsabilidad que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida. Y Yahweh le dice a Josué, no dejes de enseñar mi Torá al pueblo, mis mandamientos, mis instrucciones. Y nos han enseñado en la iglesia cristiana que nosotros no somos parte del pueblo de Israel, que somos gentiles. Y eso es otro error gravísimo que tenemos de una falsa identidad. Nosotros somos parte del pueblo de Israel por medio de la fe en el Mesías. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene a Yahshua, que tiene al Mesías, es parte del pueblo de Yahweh. Porque es un Israel espiritual, no es un Israel físico, no es un Israel por medio de sangre, sino por medio de la fe. Por eso dice, no te dejes engañar, Josué, sé obediente, enseña mi Torá a mi pueblo. ¿Qué es lo que primero que le dice? Enseña. Segundo, medita. Medita, Josué, en mis mandamientos, en mi Torá, en mis instrucciones. ¿Cuándo? Día y noche. ¿Qué significa día y noche? En todo momento. Y luego por tercera vez le dice Yahweh, haz todo lo que está escrito en ella. Haz todo. Recuerden que todavía no estaba el nuevo pacto. Entonces todos los mandamientos tenían que guardarlos. Porque ya sé, cuando vino el nuevo pacto, muchos mandamientos, específicamente sobre el Mishkan, sobre el templo, el sacrificio, etc., ya se cumplieron. Y cuando Yahweh le dice, haz todo, ¿qué significa esto? Obediencia. Entonces, si tú enseñas, si tú meditas, si tú obedeces y haces todo lo que yo te digo en mis instrucciones y les enseñas a mi pueblo, entonces, ¿cuál es entonces? ¿Qué significa? Las consecuencias. Entonces, prosperará tu camino y tendrás bendición. ¿Qué significa prosperar el camino y tener bendición? Es la verdadera prosperidad de Yahweh. ¿Qué quiere Yahweh de nosotros como sus hijos? ¿Qué quiere Yahweh para su pueblo? Que sean obedientes a Él. Él no quiere tu dinero. Él no quiere lo que vos tenés. Él quiere que seas obediente. Y obediente de corazón. Si Él ve en tu corazón, porque Él ve en los corazones, si Él ve que vos sos obedientes por obligación, por imposición o por lo que te digan, no sirve. Tenés que ser obediente por amor a Él. Y eso es lo que Yahweh le enseñaba a Josué. Josué, ¿querés entrar a la tierra prometida?
¿Querés que el pueblo pueda hacer mi voluntad? ¿Querés que te vaya bien, que prosperes y seas bendecido y que puedas bendecir a otros? Primero, ¿qué dice? Enseña, medita, enseña y medita, pero sobre todo, sé obediente a mi palabra. Cuando somos obedientes a Yahweh, las puertas se abren. Cuando somos obedientes a Yahweh, Yahweh nos bendice. Cuando somos obedientes a Yahweh, Yahweh extiende su mano sobre nosotros. Él hace lo imposible posible en nosotros. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que seamos obedientes. Porque en la obediencia está la verdadera prosperidad de Yahweh. ¿Cuál es la verdadera prosperidad de Yahweh? Es que cuando Yahweh te bendice, esa bendición se multiplica. Y no solo te bendice a vos, sino a lo que está alrededor tuyo. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, porque muchas veces las personas le piden Yahweh cosas materiales, un auto, un carro, una casa, una moto, trabajo, dinero, cosas materiales. La bendición de Yahweh va mucho más que las cosas materiales. Por eso Yahshua dijo, busquen el reino de mi Padre, busquen el reino de mi Padre. ¿Qué es el reino de Yahweh? Es Yahshua. ¿Y qué dijo Yahshua? Obediencia. Si me aman, guarden mis mandamientos, porque los mandamientos del Mesías eran los mandamientos del Padre. Si me guardan mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos. Guardar mandamientos es guardar las palabras de nuestro Padre Yahweh, obedecerle a Él. Por eso estamos en fechas bíblicas. Y es la oportunidad de que puedas bendecir a tu familia, a tus seres queridos, a través de ser obediente a Yahweh. Guardar sus días de reposo, guardar sus fiestas. ¿Por qué? Pues son mandamientos que Yahweh determinó sobre todos sus hijos, sobre todo su pueblo. La verdadera prosperidad es la bendición de Yahweh sobre nuestras vidas. Por medio de la obediencia a Él, por medio de su palabra, de sus estatutos que Él determinó. La prosperidad no es solamente tener dinero, tener comodidades materiales, no es solamente eso. La bendición y la prosperidad de Yahweh abarca en todas nuestras áreas, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestros trabajos, estudios, en todas las áreas abarca. La verdadera prosperidad de Yahweh es conocerle a Él. Porque si obedecemos su palabra es porque estamos conociéndolo a Él. Cuando estudiamos sus mandamientos, cuando estudiamos su palabra, empezamos a conocer cómo Él piensa, cómo Él es, lo que Él quiere, su voluntad, lo que hay en su corazón, en su interior, lo que no le gusta, lo que le gusta, porque de esa manera es que conocemos a Yahweh, conociendo su palabra, su Torá, sus instrucciones. El vivir bajo la bendición de Yahweh es lo más importante que nosotros tenemos que entender como hijos de Él. Yahweh le dijo a Adán y a Eva, fructifíquense y multiplíquense, y Él los bendijo. Derramó su bendición. Y en un matrimonio tiene que estar la bendición de Yahweh. Se pueden casar por iglesia, se pueden casar delante de un pastor, de un cura, de donde sea, pero si Yahweh no los bendice, de nada sirve. La bendición de Yahweh es lo más importante que nosotros tenemos que tener. Y sabemos que la verdadera prosperidad viene en la obediencia a Yahweh. No viene a través de darle algo a Él. Es todo lo contrario. Es hacer algo que Él nos pide, que es obedecer su palabra. Miren lo que dice Deuteronomio 39. Yahweh, Yud Hei Vav Hei, Yahweh, el yo soy el que soy, las 4 letras en el hebreo del nombre Kadosh de Yahweh, Yahweh, Yud Hei Vav Hei, el yo soy el que soy, tú Elohe, tu creador, te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos.
multiplicará el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. ¿A quién le dijo Yahweh esto? A Moisés y al pueblo. Si ustedes guardan mis mandamientos, haré prosperar. ¿De dónde viene la prosperidad? ¿De dar un diezmo, una ofrenda, un pacto? No, viene de Él, a través de su Espíritu. Yo haré prosperar en todo lo que ustedes hagan. Prosperaré en abundancia todo lo que tengan, todo lo que hagan, si obedecen mis mandamientos. Deuteronomio 30. Y cuando vamos a las Escrituras, podemos ver muchos ejemplos de personas que aprendieron a obedecer a Yahweh. Segunda de Crónicas 20:20. Podemos ver un ejemplo. Josafat dijo al pueblo: oigan, habitantes de Jerusalén, escuchen Judá, crean en Yahweh y estén seguros en Él, porque así serán prosperados. ¿Qué era creer en Yahweh en el antiguo pacto? Era obedecerle a Él. Y hasta el día de hoy, creerle a Yahweh es obedecer sus mandamientos. Porque así, dice Josafat, serán prosperados. Otro ejemplo más, segunda de Crónicas 31:20. Ezequías, un hombre de Yahweh, buscó a Yahweh, hizo lo recto, hizo lo bueno, lo verdadero delante de Yahweh, hizo todo de corazón de acuerdo a sus mandamientos. ¿Y qué sucedió? Y fue prosperado en todo. ¿Qué hizo Ezequías? Tuvo un gran corazón en obediencia a Yahweh. Obedeció, buscó lo bueno, buscó lo recto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los reyes, cuando estudiamos la historia de los reyes de Israel, hicieron lo malo delante de Yahweh. Pero él, Ezequías, hizo lo recto. ¿Qué pasa cuando hacemos lo recto? ¿Qué pasa cuando hacemos lo bueno, cuando hacemos lo verdadero delante de Yahweh? Yahweh nos prospera, nos bendice, nos abre puertas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a ser obedientes a Él. Tenemos que aprender a estudiar su palabra, a conocer lo que Él quiere de nosotros. No solo por escuchar al moré, a escuchar al pastor, a escuchar al siervo o a escuchar a este servidor, sino conocer la palabra de Yahweh, conocer sus instrucciones, sus estatutos, sus enseñanzas, conocer cómo Él creó todas las cosas. Entender más quién es el yo soy. Y así muchos siervos de Yahweh aprendieron a ser obedientes y a ser prosperados. Miren lo que dice 1 Crónicas 22:13. Si pones por obra mis mandamientos que Moisés recibió para mi pueblo, entonces serás prosperado, pero esfuérzate, no temas ni desmayes. ¿Qué hay que hacer? Guardar mandamientos. Y muchos hermanos vienen a la restauración de las Escrituras y dicen: quiero guardar los mandamientos, quiero entender la Torá, quiero entender las enseñanzas de Yahweh, pero me cuesta. Pero hay muchas cosas que no sé. Es un proceso. Conocer la voluntad de Yahweh, sus mandamientos, su voluntad, su corazón, es un proceso. Y consta de dos partes: escudriñar las Escrituras y tener intimidad con Él. Intimidad en oración y en adoración a Él, a través de su Espíritu. Por eso tenemos que entender que nos han enseñado que el nuevo pacto es solo fe. Si tuvieras fe, y no es solo fe, sino es obediencia. Cuando obedecemos, tenemos fe. Cuando obedecemos, lo hacemos de corazón. Cuando obedecemos, lo hacemos por amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender para Yahweh. Podemos ver otro ejemplo, Nehemías 2:20. Cuando Nehemías tuvo una gran tarea de reedificar los muros, Yahweh
dijo, si tú haces lo que yo mando, serás prosperado y te ayudaré. Miren lo que dice el salmista, Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que guarda sus mandamientos. ¿Quién es el aventurado? El bienaventurado, el que le va a ir bien. ¿Saben que el bienaventurado, que el libro de Mateo habla de las bienaventuranzas, es el que es bendecido? El que es bendecido por Yahweh, le va a ir bien. Le va a ir bien. Por eso dice, el hombre que guarda los mandamientos de Yahweh, medita día y noche en ellos, pero será prosperado y será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y saben, en este salmo hay una gran verdad espiritual de Yahweh. Porque dice, le va a ir bien al hombre que guarda los mandamientos de Yahweh. Y no solo los guarda, sino medita. ¿Qué es meditar? Muchas veces la palabra meditar, muchos hermanos lo toman mal, porque meditar es nueva era, es poder ir a invocar ángeles, etc. No, meditar es poder analizar, es poder reflexionar, es poder en sí desmenuzar la palabra de Yahweh, las escrituras. Es poder leer, reflexionar, pensar y volverla a leer y volverla a leer hasta entender lo que el Padre nos quiere decir. Por eso dice el salmista, mediten en la Torá, en las escrituras, día y noche. ¿Qué mejor libro? ¿Qué mejor libro que leer la verdad de Yahweh, la Torá de Yahweh? ¿Qué mejor libro? Aquellos que les gusta leer. ¿Por qué? Porque es palabra viva, palabra que edifica, palabra que da luz, palabra que da propósito, camino, senda. Y dice, medite día y noche. Entonces, y acá está dando una enseñanza espiritual, serás como un árbol espiritual que está plantado junto a la corriente. ¿Qué representa la corriente? El Espíritu de Yahweh. ¿Por qué árbol plantado? Porque vas a dar frutos espirituales y muchos vendrán a comer de ese fruto, que el Espíritu de Yahweh te va a dar por medio de escudriñar, de estudiar, de meditar la palabra del Padre. Y esa tiene que ser nuestra tarea. Es nuestra responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Tenemos que sacar de nuestra mente la doctrina religiosa. Voy el sábado, voy el domingo, escucho la palabra en la reunión, escucho al pastor, al moneda, al cura. Cierro la Biblia y hasta la próxima semana no leo las Escrituras. Y tenemos que entender que cuando estudiamos las Escrituras, cuando estudiamos la palabra de Yahweh, tiene que ser día y noche. Tiene que ser continuamente en nuestras vidas, porque así lo manda Yahweh. Y luego dice, si meditas en mi palabra, si guardas mi palabra, si escudriñas mi palabra, entonces serás un árbol que dará fruto, estarás junto a mi espíritu y vas a dar fruto a su tiempo. ¿Qué tiempo? Un tiempo que va a determinar Yahweh a través de su espíritu. ¿Qué fruto? Espiritual, para que muchos coman. Por eso Yahshua dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque de él comemos. Y claramente dice, y vas a dar fruto y tu hoja no va a caer. ¿Qué está diciendo ahí? Tu vida espiritual, tu árbol no se va a secar, sino que va a dar fruto, y va a dar fruto, y va a dar fruto. ¿Por qué? Porque te estás nutriendo de mi palabra, de mi Torá, de mis instrucciones, y estás con mi espíritu, entonces serás de luz y de bendición a otros. Y termina diciendo el salmista, entonces todo lo que hagas
prosperará. Y Yahweh me hablaba a través de este mensaje cuando Él me lo daba y me decía, muchos de mis hijos quieren salir adelante, quieren ser bendecidos, quieren ser prósperos, pero buscan la manera y no entienden, no pueden, no consiguen. Pero ellos tienen que entender que si ellos conocen mi palabra, mis mandamientos guardan y obedecen mis palabras, entonces yo los bendeciré. ¿Dónde está la verdadera prosperidad? La verdadera bendición. En obedecer la palabra de Yahweh. En obedecer sus mandamientos. Miren lo que dijo Salomón, Proverbios 11:25. La persona que da, que es generosa, será prosperada. Y el que sacia a otros, también será saciado. Y este versículo, muchos los usan para dar diezmo, ofrenda y pacto. Si das, recibís. Y saben que hay una ley espiritual que Yahweh determinó sobre la siembra y la cosecha. Todo lo que se siembre, cosechará uno. Siembre en lo plano físico o en el plano espiritual, cosechará en los dos planos. Pero si vos das de corazón, nunca te va a faltar. Porque si diste, en algún momento vas a recibir. Pero eso es con los hermanos, dice Salomón, no con Yahweh. Salomón está hablando de dar a los hermanos. Si hay alguien que necesita algo, dale si podés darle. Ayúdalo en cualquier área. Pero con Yahweh es diferente. Yahweh nos pide obediencia. Y si lo hacemos de corazón, entonces la verdadera prosperidad llegará a nuestras vidas. Por eso sigue dando ejemplo Salomón, Proverbios 38. Apártate del pecado, apártate de la maldad, apártate de la mentira, entonces prosperarás. Y ese es otro punto importante de entender. Muchos no prosperan, no son bendecidos por Yahweh porque le están dando lugar al pecado, porque dejan que el pecado los gobierne, los lleve por camino de oscuro, por camino de muerte. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrepentirnos. Hay que corregirnos delante del Padre, porque Yahweh no puede bendecirnos si estamos por un camino totalmente errado, si estamos dándole lugar al pecado. ¿Por qué? Porque es camino de muerte. Es camino que no nos lleva a buen puerto, y Yahweh prospera a aquellos que obedecen su palabra. Por eso el profeta Jeremías dijo 29:11, yo tengo planes de bien para ustedes, planes de prosperidad, planes de abundancia y de bendición. No tengo planes malos, planes errados para ustedes. Tengo buenos planes, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis proyectos no son sus proyectos. Pero mi voluntad es bendecirlos, es prosperarlos, pero ustedes tienen que aprender a obedecer mi palabra. Por eso dice Salomón, ¿quién mejor que Salomón? Donde dice, Proverbios 10:22, porque la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza. Si Yahweh te bendice, no te va a traer amargura, tristeza. Te va a traer alegría y paz. Shalom, bendición. Y eso es lo que el Padre quiere para sus hijos. Eso es lo que Él quiere para tu vida. Eso es lo que Él quiere para el pueblo. Bendecirnos, prosperarnos. Y si Él nos bendice y si Él nos prospera, poder ayudar a otros que necesitan ayuda. Porque otro error que muchos cometen es que la bendición de Yahweh viene, la prosperidad viene y se llenan los bolsillos, y se llenan las casas, y se llenan las alacenas, y no comparten, y no ayudan, y no extienden su mano. Por eso Juan lo entendía muy bien. Y Juan dijo, 3 Juan 2,
Dijo, amados hermanos, deseo que todos puedan prosperar en todas las áreas, que tengan salud, pero sobre todo que su alma prospere y esté en bendición. ¿Por qué decía Juan esto? Porque sobre todo nuestra alma tiene que estar en bendición, en luz y en prosperidad delante de Yahweh. Yahweh quiere bendecirnos en todas las áreas, pero sobre toda la espiritual. Él quiere que nosotros seamos ricos espirituales. Nosotros tenemos que entender que la riqueza que Yahweh tiene primero es espiritual. La física, la material, es añadidura. Porque el reino de Yahweh no es físico, no es material, es espiritual. Y a través de obedecerle a Yahweh, lo añadido, que es lo físico, lo que está en este mundo, se añadirá, nos seguirá. Muchas personas van a buscar a Yahweh, van en oración y en clamor pidiendo bendición y buscan a Yahweh para que los bendiga materialmente, físicamente, y están errados. Tienen que buscar a Yahweh y tienen que obedecer a Yahweh para que Yahweh los bendiga espiritualmente a través de su espíritu. Y una vez que somos bendecidos espiritualmente, la añadidura, el fruto de esa relación, de esa obediencia a Yahweh, viene la bendición material o bendición física. Y no para que vivamos como reyes en esta tierra, sino para que vivamos bajo el plano natural, suplir las necesidades, pero también, si tenemos, poder ayudar a otros. Por eso la verdadera prosperidad es obedecer a Yahweh. No es dar un dinero, no es dar una siembra, no es dar algo de nosotros, es obedecerle a Él. Hacerlo de corazón, por amor a Él, por amor a su Hijo, por amor a su Espíritu, por amor a su palabra. La verdadera prosperidad es obediencia a Yahweh. A través de la obediencia a Yahweh, los cielos se van a abrir a nuestro favor. Por eso, en Mateo capítulo 6, versículo 24, el Mesías dijo claramente, nadie puede servir a dos dioses. Nadie puede servir a dos autoridades. O servimos a Yahweh o servimos al Dios de este mundo, Satanás, que es el Dios del dinero, de lo material. Por eso Yahshua le dijo al rico, ¿has guardado mandamientos? Sí. Bueno, agarra tu riqueza y dale a los pobres. Entregalo, dalo. Porque esa riqueza no es para vos solamente, es para que compartas. Y muchas personas no entienden estas verdades. ¿Para qué es tanto dinero y tanta riqueza en este mundo? Para ayudar a otros, porque todo es temporal. El reino de Yahweh no es material, no es dinero. El reino de Yahweh es espiritual. Son riquezas espirituales. Por eso dice claramente, yo vendré con galardones. Y esos galardones no son cosas materiales, sino espirituales. Por eso Salomón lo entendía muy bien. Proverbios 28 dice Salomón, el hombre que tiene ambición por lo terrenal terminará mal, pero el que confía en Yahweh tendrá prosperidad. ¿Qué es confiar en Yahweh? Es obedecer a su palabra, es obedecerle a Él. Pablo dijo claramente algo, el apóstol Pablo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé dar gracias a Yahweh con lo poco que tengo y sé dar gracias a Yahweh cuando hay abundancia. Pablo entendía muy bien que la verdadera prosperidad vendría a través de la obediencia a Yahweh y no a través de nuestro esfuerzo, nuestros logros. ¿Saben? Yahweh me enseñó mucho, en muchos años, sobre esta verdad. La verdadera prosperidad viene en obedecerle a Él. He visto muchas personas muy cerca mío,
donde ellos, hombres y mujeres, esforzándose en estudiar, esforzándose en trabajar, esforzándose en abrir negocios, trabajar para tener dinero, para tener riqueza, prosperidad, para crecer, para tener un techo a sus hijos, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos, conociendo a Yahweh, Yahweh les dio una lección. Porque la bendición y la prosperidad viene de Él, no viene a través de nuestro esfuerzo. Yahweh no quiere que nos matemos la espalda, que nos esforcemos, que tengamos 2, 3, 4 trabajos. No, quiere que seamos obedientes a Él. Porque la bendición, el plato de comida, la prosperidad viene a través de Él, no viene a través de nuestro esfuerzo. Yahweh no quiere sacrificio, Yahweh no quiere esfuerzo, Yahweh quiere obediencia. Y una obediencia en amor hacia Él, en amor hacia su palabra. Por eso termino con este versículo. Salmista 112, versículo 1. El hombre feliz es aquel que teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Y en su casa siempre habrá abundancia y prosperidad. Nunca te olvides de este versículo. Salmo 112, 1. ¿Cuál es el hombre feliz? ¿El que tiene 2, 3, 4 trabajos? ¿El que trabaja todo el día y deja a su esposa y sus hijos? No. ¿El que tiene dinero en el banco? No. ¿El que tiene una casa, un carro, que tiene comodidades, que tiene una casa de vacaciones? No. El hombre feliz es el que sabe guardar los mandamientos de Yahweh. Es aquel que teme a Yahweh, es aquel que conoce al Creador. Y no solo eso, guarda sus mandamientos. Porque así será bendecido, será prosperado y tendrá abundancia en su casa. Y si nosotros le creemos a Él, entenderemos cuál es la verdadera prosperidad, que es obedecer a Yahweh. Salomón termina diciendo en el libro de Eclesiastés, ¿cuál es el fin de todo ser humano? Temer a Yahweh y guardar sus mandamientos. ¿Qué es temer a Yahweh? ¿Tenerle miedo? No. Temerle es entender quién es Él. Y que si Él nos dejó su palabra, y si nosotros la guardamos y la cumplimos por amor a Él, nuestra vida será cambiada y transformada. Y saber que la verdadera prosperidad está en Yahweh. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Que Yahweh te bendiga, que puedas aprender a guardar sus mandamientos, a escudriñar su palabra, a entender sus verdades, porque así la prosperidad vendrá de Él. No vendrá a través de un hombre, no vendrá a través de un trabajo, de una empresa, vendrá a través de tu Padre Celestial, que Él es el que bendice y no añade tristeza. La verdadera prosperidad está en guardar sus mandamientos. Así que damos gracias a Yahweh, que el Padre te bendiga. Compartan este mensaje para muchas personas que muchas veces les cuesta entender esta verdad espiritual, que se aferran a las cosas materiales, se aferran a los trabajos, pierden el matrimonio, pierden familias, pierden la salud, pierden tantas cosas, afanados con las cosas de este mundo y se pierden las verdades de Yahweh, las bendiciones de Yahweh. Y todo en esta vida tenemos que tener un equilibrio. Pero si nosotros aprendemos a guardar los mandamientos de Yahweh, la bendición y la prosperidad vendrá de nuestro Padre Celestial. Así que damos gracias al Padre. Buen reposo para todos. Desde Argentina, Buenos Aires, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias a Yahweh entonces por este mensaje. Comparte. Y mañana estaremos con otro mensaje también muy bueno. Vamos a estar viendo las 3 primeras fiestas de Yahweh: Pesaj, Hatmatzot y Bikurim, Pascua, pan sin levadura y primicia. Voy a estar hablando de cómo celebrar la Pascua, Pesaj. Vamos a estar recordando el pueblo hebreo en el antiguo pacto, lo que sucedió en estos días. Hace ya miles de años atrás estaban viviendo el pueblo hebreo y Egipto las plagas de Yahweh. Las plagas que Yahweh soltó sobre Egipto y
estaremos en unos pocos días más celebrando Pesaj. Entonces mañana no te pierdas esta reunión. Voy a estar dando este mensaje y también estaré dando la fecha donde estaremos celebrando Pesaj, el horario a través de Zoom para aquellos que quieran ser parte. Son bienvenidos. Así que Yahweh te bendiga, buen reposo y nos vemos mañana. Bendiciones. Shalom.